¿Por qué el diablo tienta a unos y deja en paz a otros? ¿Puede el silencio del diablo ser más peligroso que su voz? ¿Puede la ausencia de lucha significar una derrota total? Si has tenido preguntas similares, esta historia te ayudará a encontrar respuestas. Antes de proceder a escuchar la historia, no olvides suscribirte y darle me gusta. También puedes apoyar nuestro ministerio usando los enlaces en la descripción. Martin era un joven que servía a un rico terrateniente. Era un sirviente diligente y fiel, pero había una característica que lo distinguía de los demás. Cada vez que tenía un momento libre, Martin abría su antigua y desgastada Biblia y se sumergía en la lectura. Este libro era su mayor tesoro, un regalo de su difunta madre, y lo guardaba como la niña de sus ojos. El Señor solía notar esto, pero durante mucho tiempo no le prestó mucha atención a este hábito del joven. Martin vivía solo en una pequeña cabaña al borde de la finca, y su único compañero era un perro llamado Luca. Luca era un amigo leal y un compañero inseparable de Martin. El perro lo entendía sin palabras y siempre estaba cerca cuando Martin necesitaba consuelo o simplemente compañía. Eran inseparables. Y cada noche, Martin leía la Biblia en voz alta, mientras Luca, acostado a sus pies, escuchaba como si también absorbiera esas palabras sabias. Un día, Martin estaba sentado bajo un viejo roble, sosteniendo a Luca en sus rodillas y leyendo en voz alta. En ese momento se acercó el Señor. Su rostro mostraba una mezcla de interés y ligera burla. «Martin, dime», empezó el Señor sentándose en un viejo tronco, «¿por qué lees constantemente este libro? ¿Qué encuentras en él que sea tan importante?» Martin se apartó de las páginas, acarició a Luca y después de pensar respondió: «Señor, lo leo porque el diablo me tienta. Cuando siento que mis pensamientos o deseos pueden desviar mi camino recto, encuentro consuelo y fortaleza en las palabras de Dios. Sin eso, ya me habría desviado del camino». Luca levantó la cabeza y el Señor sonrió y sacudió la cabeza. «¿El diablo te tienta?», preguntó de nuevo, con una risa en la voz. «Yo nunca leo la Biblia y el diablo no me tienta». «Tal vez exageras tus miedos, o tal vez tu fe te hace débil». Martin pensó un momento, pero permaneció en silencio. Respetaba a su Señor, pero sabía que él no comprendería sus palabras. El Señor, al ver que el joven no iba a continuar la conversación, hizo un gesto y se fue. Sin embargo, las palabras del Señor quedaron en la mente de Martin sin darle paz. Y un día el Señor decidió organizar una casa. No era solo una forma de obtener comida, sino también una especie de entretenimiento. Invitó a Martin para que lo acompañara y ayudara a recoger la casa. Martin, por supuesto, llevó a Luca con él. Los tres se dirigieron a un gran lago donde vivían patos salvajes. Alrededor había silencio. Solo el viento susurraba en las copas de los árboles y en el cielo giraban aves. «Será un buen día para cazar», dijo el Señor, revisando su arma. Luca ladró, confirmando sus palabras. Martin simplemente sonrió y asintió. No le gustaba matar animales, pero respetaba la voluntad de su Señor y sabía que era su trabajo. Se detuvieron en el lago y pronto el Señor comenzó a disparar a los patos que se levantaban del agua. Sus disparos eran precisos,
y los patos caían uno tras otro al suelo, algunos muertos, otros heridos, pero aún vivos, tratando de elevarse nuevamente. «Martín, recoge los patos», ordenó el Señor, observando cómo la casa caía al suelo. Martín, junto con Luca, comenzó a recoger los patos. El perro ayudaba hábilmente a su amo, encontrando los pájaros en la alta hierba y trayéndolos cuidadosamente a los pies de Martín. Primero, el joven se encargó de los pájaros muertos, pensando que sería más fácil, pero el Señor lo detuvo. «No, así no», dijo con severidad. «Primero, recoge los heridos. Los muertos no se van a ir a ningún lado, pero los heridos podrían escapar si los dejamos». Martín asintió y obedeció, cambiando a los patos heridos que aún intentaban volar, pero no podían. Los recogía con cuidado, sintiendo como en sus débiles cuerpos aún vivía una vida, casi lista para desaparecer. Luca observaba atentamente las acciones de Martín y sin alejarse mucho, lo ayudaba a encontrar los pájaros heridos. Después de la caza, regresaron a casa, y Martín no podía sacar de su mente las palabras del Señor sobre los patos heridos. Sus pensamientos volvían constantemente a esas palabras, y comenzó a reflexionar sobre cómo podrían estar relacionadas con su vida espiritual. Al llegar la noche, finalmente decidió hablar con el Señor. «Señor», comenzó tímidamente, pero con determinación en la voz, «¿puedo explicarle por qué el diablo no lo tienta?» El Señor, sorprendido por una pregunta tan inesperada, sonrió y hizo un gesto invitando a Martín a hablar. «Habla», respondió él, acomodándose en su silla. «Estoy interesado en escuchar tu sabiduría». Martín tomó aire y comenzó. «¿Recuerda cómo hoy en la casa me dijiste que primero recogiera los patos heridos, porque aún podrían volar, mientras que los muertos ya no se van a ir?» «Sí», asintió el Señor. «Es una práctica común en la caza. ¿Qué tiene esto de especial?» «Señor», continuó Martín, mirando al Señor a los ojos, «entendí que yo soy como un pato herido. Aún puedo volar, y por eso el diablo constantemente intenta mantenerme, tentarme y desviarme del camino. Él ve que aún estoy luchando y buscando a Dios. Por eso me tienta. Y usted, Señor», Martín se detuvo por un momento, eligiendo sus palabras, «usted podría ser como un pato muerto. Le parece que está a salvo porque el diablo no lo tienta, pero quizás no necesita hacerlo porque ya está en sus manos». El Señor miró a Martín por mucho tiempo y la expresión de su rostro cambió gradualmente de burla a reflexión. Luca, como si entendiera la profundidad de la conversación, colocó su cabeza en sus patas y miró atentamente a ambos. «Nunca lo había pensado así», murmuró el Señor, mirando a lo lejos. «Tal vez haya verdad en tus palabras, Martín». El joven inclinó la cabeza en silencio y se apartó, dejando al Señor solo con sus pensamientos. El silencio en la casa se volvió casi tangible, como si el aire estuviera lleno de algo invisible pero importante. Luca se acercó silenciosamente a Martín como si quisiera apoyar a su amigo. Pasaron semanas. Martín continuó sirviendo a su Señor, pero cada vez notaba más que el Señor pasaba más tiempo en reflexión. A veces lo veía sentado junto a la ventana,
inmenso en sus pensamientos, y a veces incluso lo veía mirando con interés la Biblia de Martin en la mesa. Una noche, cuando el trabajo había terminado, el silencio envolvía la finca, el señor se acercó inesperadamente al Martin, que estaba sentado en el umbral de su cabaña, leyendo la Biblia en voz alta, como de costumbre, en compañía de Luca. «Martin», comenzó él, «¿puedo unirme a usted?» Martin levantó la vista sorprendido y asintió. «Por supuesto, señor». El señor se sentó junto a él en el escalón y Luca, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder, colocó su cabeza en las rodillas del señor como si también lo invitaba a unirse a esta lectura nocturna. Martin continuó leyendo y esta vez el señor escuchaba atentamente, sin interrumpir. Las palabras de la Biblia llenaban el silencio de la noche, y en su sonido había algo reconfortable. Poco a poco, el señor comenzó a sumergirse en el texto y su antigua burla se transformó en concentración. Con el tiempo, la lectura de la Biblia se convirtió en una práctica común entre los demás sirvientes de la finca. Ellos escuchaban junto con el Señor y pronto estas noches de lectura se volvieron una parte habitual de sus vidas. Todo cambió en la casa. No solo las relaciones entre los sirvientes y el Señor, sino también el ambiente general en la finca. Pasaron unos meses y el Señor decidió hacer algo inesperado. Reunió a todos los sirvientes y anunció: «He comprendido que estaba equivocado. Mi vida estaba llena de cosas que me distraían de lo que realmente importa. He visto cómo su fe y devoción les ayudan a estar en armonía con ustedes mismos. Yo también quise experimentar esa armonía. He tomado una decisión. A partir de hoy, compartiré parte de mis riquezas con aquellos que lo necesiten y trataré de vivir según los principios que ustedes me han contado». Las palabras del Señor fueron recibidas con sorpresa y alegría. Las noches de lectura de la Biblia continuaron y cada uno de los presentes sentía un calor y apoyo especiales. Martin continuó sirviendo a su Señor con la misma devoción que antes, pero ahora era no solo un trabajo, sino también una parte del camino espiritual común. Luca, su fiel amigo, seguía estando a su lado, brindando consuelo y alegría. De esta historia vemos que la tentación es una señal de que la persona aún puede elegir el camino correcto y luchar contra el mal. Cuando la lucha desaparece, puede ser una señal de derrota espiritual. Sin resistencia, la tentación pierde su necesidad. Si esta historia te ha dado algo en que reflexionar, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver este video hasta el final.